En primer lugar, lo que se menciona en la diapositiva son los orígenes posibles de las técnicas, que como les había mencionado, creo, aunque bastante puntualmente antes, son un conjunto de técnicas que vienen de diferentes áreas de conocimiento, ¿no? Podemos hablar de modelos de analítica de negocios que están relacionados, por ejemplo, con modelos de estadística, como podríamos ir a hablar de algoritmos que vienen más de la parte lógica matemática, ¿no? Como también de algunos modelos que imitan aprendizaje de comportamiento humano y que se podrían entender como de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en verdad, vienen mayoritariamente del campo de la estadística multivariada, la inteligencia artificial y la matemática, ¿no? A continuación vamos a ver algunos de los principales modelos, solamente por citar algunos ejemplos. Empezamos viendo la técnica que vamos a ver en la clase número 3, que se denomina árbol de decisión. El árbol de decisión es una de las principales técnicas que se estudian en la analítica de negocios, porque en verdad los árboles son una técnica bien básica, que al mismo tiempo es una técnica que se puede utilizar para ambos objetivos. Es decir, ustedes pueden utilizar un árbol para hacer predicción, como también pueden utilizar el árbol para hacer clasificación. Esa es una de las ventajas que tiene. Por eso es que siempre que se estudian modelos de analítica de negocios o de data analytics, el árbol es una de las técnicas que por excelencia siempre se comienza a referir por esta condición, ¿no? La definición en verdad es bastante general. Creo que si la leemos no va a quedar muy claro. Dice, un árbol de decisión es un modelo de predicción utilizado en el ámbito de la inteligencia artificial, donde, dada una base de datos, se construyen estos diagramas de construcciones lógicas muy similares a los sistemas de predicción basados en reglas, que sirven para representar y categorizar una serie de condiciones que suceden de forma sucesiva, ahí está toda una mezcolanza de palabras, para la resolución de un problema, ¿no? Entonces, en síntesis, al principio se entendía, habla de construcciones lógicas, pero cuando llega la parte de categorizar una serie de condiciones de forma sucesiva, ya como que se pierde un poco la definición, ¿no? Igual es un tema que vamos a ver a detalle en la clase 3, pero la idea es que el árbol se establece como un algoritmo que es divisivo, que parte de donde está mi cursor, no sé si lo pueden ver ahí, que parte de una base de datos total y la va fragmentando cada vez que hace una división en pedazos. Entonces, el árbol es un algoritmo divisivo. Cada vez que hace una división, hay un criterio de división que obviamente tiene que basarse en el modelo establecido por las variables input, y que al final me llega a clasificar la base de datos original en pequeñas partes, ¿no? Pequeñas divisiones. Cada una de estas pequeñas divisiones tiene la potencialidad de estimar un valor o de clasificar los registros por este valor, ¿no? Eso es lo que caracteriza el árbol. Entonces, si yo estimo un valor con los registros que están acá, es un modelo de predicción. Si me interesan las condiciones que me llevaron a caer en esta división, estoy hablando de un modelo de segmentación o de clasificación. Por eso es que puede servir a ambos frentes, ¿no? Es una de las pocas herramientas que tiene esta funcionalidad. ¿Bien? Otra posible técnica que también pueden aplicar es el agrupamiento o clustering, ¿no? Clustering o agrupamiento. ¿Qué cosa es básicamente el clustering o agrupamiento? Es un procedimiento de agrupación de una serie de vectores según criterios habitualmente de distancia, y el objetivo es tratar de disponer estos vectores de entrada de forma que estén más cercanos a aquellos que contengan características comunes, ¿no? Y los ejemplos, en verdad, más que dar ejemplos, están citando a los principales métodos de algoritmos que se utilizan en este caso, que son dos algoritmos muy conocidos que se llaman el algoritmo de K-medias y el algoritmo de K-medoides. Esto lo vamos a ver en la sesión número 4, ¿correcto? ¿Cuál es la idea con el clustering? Porque igual nuevamente acá la definición es bastante específica y está orientada a definirlo en función de su metodología. Obviamente, como no hemos visto la metodología, esto puede quedar bastante difuso, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere el clustering? El clustering es una técnica para agrupar los registros, ¿no? Ustedes en una base de datos tienen que las variables están en columnas, los registros están en filas. Lo que hace el clustering es decirme qué registros se agrupan con cuáles. Eso es lo que hace, ¿no? Y el criterio es un criterio de distancia.
Vamos a suponer por ahora que tenemos la capacidad de poder saber cuánta distancia hay entre un registro y otro. Entonces, esa distancia es la que utiliza el clustering para agruparlos, ¿no? El cómo se calcula esta distancia, cómo se interpreta y todo lo demás ya es algo bastante más complejo que veremos todavía en la sesión número 4. Otra técnica más que se podría mencionar en este punto es ya finalmente una que sí conocen, porque esta la han visto antes en pregrado, ¿cierto? La regresión, específicamente la regresión lineal, ¿no? Esta es la técnica más simple, más sencilla y más utilizada para hablar de lo que es relaciones entre datos, ¿no? Es una técnica rápida y eficaz, pero es generalmente muy insuficiente en espacios multidimensionales, sobre todo complejos. Existen espacios multidimensionales cuando hablamos de una relación lineal múltiple, ¿no? Porque claramente el ejemplo que está colocado aquí en la diapositiva me muestra un espacio bidimensional que habla de la regresión lineal simple. Existe la regresión lineal múltiple, que también puede relacionar a más de dos variables, pero igual en espacios complejos tiene bastantes limitaciones porque el modelo, que en este caso es un modelo de predicción, es un modelo que necesariamente, como su nombre lo dice, tiene que seguir un comportamiento lineal, ¿no? Que son básicamente coeficientes multiplicados por variables para estimar a otras. Entonces, en verdad, es bastante limitada como técnica. Esta, por ejemplo, no la vamos a ver de nuevo porque se supone que es algo que ustedes ya conocen del pregrado. Solamente la menciono porque en verdad, incluso hasta esta, se considera como una técnica también de analítica de negocios, ¿no? Aunque es la más simple de todas. Finalmente llegamos a esta última técnica que también quiero mencionar. No la conocen, pero la menciono porque la van a conocer y esta la van a ver en la sesión número 5, que se llama reglas de asociación, ¿no? Vamos a la definición y luego discutimos un poco. ¿Qué es la regla de asociación? La regla de asociación es una técnica que se utiliza para determinar relaciones entre diferentes productos o ítems de transacciones comunes, permitiendo identificar las relaciones frecuentes causales para establecer oportunidades de ventas cruzadas entre estos productos, ¿no? Entonces, es una técnica de cross-selling, eso es lo que está diciendo. Las principales aplicaciones de las reglas de asociación se dan en canastas de productos, en ventas retail. Esto se le conoce usualmente como Market Basket Analysis, aunque hay aplicaciones en ciencias biológicas y en otras áreas, que principalmente en esos casos no tienen que ver con Market Basket Analysis, sino que tienen que ver principalmente con lo que es el análisis de patrones secuenciales, que es otro tipo de aplicación, ¿no? El ejemplo que les voy a dar por ahora, porque lo veremos más adelante, es que la regla de asociación lo que busca es condicionamiento entre dos variables o más. Que si ustedes toman como definición de la base de datos, que la base de datos lo que está mostrándoles en las transacciones tiene a diferentes registros de ventas y en las columnas a diferentes productos vendidos o no vendidos, entonces esto refiere a que yo puedo analizar la información de una empresa retail para saber cuáles son pares o tríos o en verdad grupos de productos que generalmente yo observo en las transacciones comerciales históricas que son vendidos conjuntamente. Entonces, el identificarlos mediante esta técnica me permite saber, entonces, al saber que son consumidos comúnmente de forma conjunta, oportunidades para poder establecerlos y de repente lanzarlos comercialmente como una oferta o como un paquete, ¿no? Para eso sirven estas técnicas. Hay mucho más, obviamente, con respecto a esto, pero digamos que por ahora es esto. Y en particular esta técnica es muy interesante porque es una de las pocas técnicas que en verdad no obedece a un modelo predictivo, no obedece a un modelo de clasificación, sino que es más que todo un modelo de determinar relaciones, porque lo que importa es el relacionamiento entre productos. Es una técnica bastante particular. ¿Por qué he mencionado estas cuatro? Porque tres de ellas las vamos a ver y una ya la conocen, ¿no? Por citar algunos ejemplos. Hay muchos más, hay muchísimos más, ¿correcto? Hay modelos de analítica de negocios generales, como son estos, y muchos otros más, como hay modelos de analítica de negocios específicos para sectores, ¿no? Hay modelos que sirven solamente para evaluación de riesgo crediticio, hay modelos que sirven específicamente, por ejemplo, para lo que es bioestadística, hay modelos que sirven específicamente para lo que es esperanza o análisis de periodo de vida de una persona, que se utiliza mucho en AFP, por ejemplo, seguros. O sea, hay muchos tipos de aplicación de modelos. Pero vamos a partir solamente de los modelos generales, obviamente, dado el alcance de lo que queremos ver en el curso.
pero si ustedes se familiarizan con el R y comienzan a aplicarlo, creo que sin mucho problema van a poder ser capaces de poder incluso incursionar en modelos que están relacionados a otros ámbitos. Ahora, vamos a los ejemplos de uso, ¿no? ¿Dónde es que se utilizan estos modelos de analítica de negocios? Para citar algunos ejemplos bastante más específicos que los que cité al inicio cuando estábamos viendo comparativamente hablando la analítica de negocios en contraste con data science y en contraste con big data, ¿no? A ver, en términos generales, aunque suene un poco tonto, se utilizan negocios, ¿no? O sea, cualquier ámbito de aplicación de negocios que tenga la capacidad de poder generar información en base a sus transacciones, que tenga relacionamiento con clientes, es un punto tranquilamente de aplicación de estas técnicas, ¿no? Obviamente supeditado a lo que dije antes, supeditado a que exista algún problema que yo sé que puedo resolver a través de datos, ¿no? Entonces tengo que tener los datos, porque si no, no hago nada, y tengo que tener un problema. Dado que esas dos condiciones se cumplen, entonces yo podría aplicar estas técnicas. Son las condiciones básicas, digamos que de uso, en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hallar con respecto a esto? Lo que puedo hallar con respecto a esto es cualquier tipo de aplicación que yo podría desarrollar en función del tipo de información que tenga disponible. Entonces ahí se mencionan algunos ejemplos, ¿no? Negocios como cuáles, call centers para encontrar los clientes que son más propensos a mostrar un patrón en particular, a consumir una promoción, a adquirir un equipo, básicamente a contratar un seguro. Entonces, lo que busco son patrones de información, ¿no? Que generalmente obedecen justamente a esas necesidades de negocio, porque tienen que ver con fomentar el comportamiento de consumo, específicamente en ciertos sectores. Pero yendo un poco más al detalle, porque negocios es muy general, podríamos ver que en los negocios orientamos estos modelos hacia los dos objetivos que habíamos dicho antes, ¿no? Nos interesa predecir y algunas veces nos interesa clasificar. Predecir cómo se van a comportar, predecir el poder estimar el comportamiento de algo, como también, por ejemplo, el poder establecer cómo clasificarlos, ¿no? Entonces son aspectos importantes que se pueden tomar en consideración. Entonces, el que se vaya a predecir o el que quiero clasificar va a determinar el tipo de modelo a aplicar porque está estableciendo un tipo de objetivo nuevamente para lo que es básicamente la analítica de negocios, ¿no? Ahora sí, yendo al foco de detalle específico de algunos casos. Primer ejemplo, hábitos de compra en supermercados, ¿no? Dice, el ejemplo clásico de aplicación tiene que ver con la detección de hábitos de compra en supermercados. Un estudio muy citado detectó que los viernes había una cantidad inusualmente elevada de clientes que adquirían a la vez pañales y cerveza, ¿no? Que es una combinación que en algunos contextos cualquier persona que la revisa o la lee podría entender que es particularmente muy inusual. Y dice, se detectó que esta combinación de adquisición o de compra se debía a que dicho día solían acudir al supermercado padres jóvenes cuya perspectiva para el fin de semana consistía en quedarse en casa cuidando de su hijo y viendo la televisión con una cerveza en la mano, ¿no? Pues ahí tienen la razón del patrón de consumo. El supermercado pudo incrementar sus ventas de cerveza colocándolas próximas a los pañales para fomentar ventas compulsivas, ¿no? Pues acá hay un ejemplo de análisis de información o de datos que probablemente ha utilizado un modelo y que llegó a la conclusión de que hay dos productos que se venden conjuntamente, ¿no? Obviamente eso, como hallazgo de información, luego tienen que llevarlo a un nivel de explicación causal, ¿no? O sea, no solamente es, ok, se venden pañales y cerveza, pero tengo que ver que hay una razón detrás. Porque si solamente existe la evidencia de un consumo alto, podría ser un consumo fortuito. Entonces, para poder implementar alguna estrategia derivada del resultado de la aplicación de la técnica, tengo que encontrar una justificación causal que me diga por qué razón se consumen estos dos. Si aparte del resultado cuantitativo del modelo, tengo a la par la explicación causal, entonces puedo seguir y establecer alguna estrategia, ¿no? Acá el tema del asunto es que no son productos que tan tranquilamente yo pueda empaquetar juntos con una cinta de oferta y decir se venden los dos con descuento, ¿no? Porque sería una combinación muy, muy inusual, mezclar una cerveza con un pañal. Entonces, lo que se puede observar en el ejemplo es que se puede motivar el consumo de forma directa o indirecta.
Y acá lo que se trata es un comportamiento de fomentar ventas compulsivas, haciendo que los productos que normalmente se compran conjuntamente se encuentren próximamente en las góndolas o en las islas del supermercado. Entonces no lo estás ofertando como un paquete o una promoción, pero el hecho de que esté cerca ya hace que la persona que va a consumir uno encuentre cerca al otro y entonces sea más probable que lo compre, ¿no? Por ejemplo, el papá que fue al supermercado a comprar los pañales, ¿no? Y de repente se le antojó la cerveza, ¿no? Si en el momento de estar en el supermercado se le antoja la cerveza o lo tenía preplanificado, la va a comprar y le irá a buscar. Pero digamos que en el momento está enfocado en comprar el pañal y se olvidó de la cerveza, o en ese momento no se le antojó, pero pasó junto a la isla de pañales y vio la cerveza y eso hizo que se le antoje. Entonces están consumiendo la cerveza adicionalmente del pañal, pero es por un espacio en el cual se ha fomentado el consumo. Entonces eso es lo que trata de hacer si es que no es posible ofertarse directamente, que es una alternativa. Siguiente ejemplo. Patrones de fuga, ¿no? Vamos a leerlo. Dice, un ejemplo más habitual es el de la detección de patrones de fuga. En muchas industrias, como por ejemplo en la banca, en las telecomunicaciones, etc., existe un comprensible interés en detectar cuanto antes aquellos clientes que puedan estar pensando en rescindir sus contratos para posiblemente pasarse a la competencia. A estos clientes, y en función de su valor, se les podrían hacer ofertas personalizadas, ofrecer promociones especiales, etcétera, con el objetivo de retenerlos, ¿no? La minería de datos, analítica de negocios en general, ayudan a determinar qué clientes son los más proclives a darse de baja, estudiando sus patrones de comportamiento y comparándolos con muestras de clientes que efectivamente se dieron de baja en el pasado, ¿no? Entonces creo que si todos hemos escuchado esto, automáticamente lo que nos viene a la cabeza principalmente son empresas de telecomunicaciones, ¿no? Si podríamos citar inmediatamente el primer ejemplo, automáticamente pienso en telefonía celular. Y si tuviéramos que hablar de un segundo ejemplo, en general de prestación de servicios telefónicos, ¿no? O sea, las empresas de telefonía celular y las que ofrecen internet, cable y teléfono para casa, ¿no? Son los ejemplos más comunes. Sobre todo en el primer caso, telefonía celular, creo que todos en algún momento hemos sido testigos directos o indirectos de este tipo de estrategias, ¿no? O sea, tenemos un plan contratado con una empresa de telefonía celular y nuestro contrato está próximo a vencer. Entonces nos van a llamar insistentemente, probablemente en el vencimiento, para ofrecernos, no a todos, pero en algunos casos a un segmento de nosotros, alguna promoción o alguna mejora en el plan con el propósito de retenernos. ¿Y por qué hacen eso? Porque la competencia hace la contraparte. La competencia también estudia las bases de datos disponibles de clientes e identifica quiénes son los clientes que son más proclives a cambiar frecuentemente, ubico el operador celular donde están y entonces los comienzo a llamar para ofrecerles algo mejor de lo que tienen. Y entonces, como muchos clientes tienen un nivel de correlación alta, obviamente, de la contratación del plan con respecto a la oferta económica que les hagan o a la prestación de servicios, si yo le ofrezco a un cliente de la competencia un plan más barato, ofreciéndole lo mismo, o un plan al mismo costo, un costo similar, pero ofreciéndole más prestaciones, y obviamente yo voy a encargarme todo el trámite, por ejemplo, de eh, el tema de la migración del número telefónico de una compañía a otra, entonces en verdad la mayoría de clientes va a decir que sí. Entonces es un esfuerzo conjunto de la empresa el tratar de ofrecerle, antes de que la competencia lo haga, un plan que sea más atractivo para que el cliente decida renovar y al renovar se amarra por un periodo de tiempo con ustedes de nuevo, ¿no? Y sobre la base que se hace del comportamiento histórico de los clientes que ustedes ya tuvieron, y como ya han tenido clientes, algunos ya se les han ido. Entonces van a identificar cuáles son esos patrones de comportamiento, ¿no? Van a saber, los que se me fueron son los que tenían este plan contratado, este rango de edad, que pagaban esto mensual, que tenían este nivel de ingreso, que tenían este tiempo de antigüedad con nosotros y tenían estos equipos. Entonces no voy a llamar a todos los clientes, sino que llamo solamente específicamente a estos, porque yo sé que esos son los que están en riesgo de migrar a otra compañía que les ofrezca algo mejor, ¿no? O algo similar. De eso se trata. Siguiente ejemplo, fraudes. Igual lo leemos. Dice, un caso análogo es el de la detección de transacciones de blanqueo de dinero o de fraude en el uso de tarjetas de crédito o de servicio de telefonía móvil e incluso en la relación de los contribuyentes con el fisco. Generalmente estas operaciones fraudulentas o ilegales suelen seguir patrones característicos
que permiten con cierto grado de probabilidad distinguirlas de las legítimas y desarrollar así mecanismos para tomar medidas rápidas frente a ellos, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? De lo mismo que en el ejemplo anterior. Analizar la información histórica, considerando como target la información histórica para ver en qué casos se cometió y en qué casos no se cometió un fraude. Y a partir de esa clasificación en grupos, identificar si existe un patrón predominante en el resto de variables de la base de datos que me podrían tipificar el hecho de poder caracterizar un perfil para las operaciones fraudulentas. Si yo logro establecer este perfil y veo que hay variables que realmente están altamente correlacionadas en cierto comportamiento de sus valores, entonces eso me puede ayudar a establecer ciertos filtros para evitar de que eso vuelva a ocurrir. ¿Y eso en qué se traduce? En que luego yo identifico, ¿no? Por ejemplo, las operaciones fraudulentas ocurrían en esta agencia y más o menos manejaban estos montos, ¿no? Y se dan con clientes más o menos de este perfil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Cuando en esa misma agencia se presenta algún otro cliente o solicitar una operación similar, tengo algunos filtros preestructurados o preestablecidos en el sistema que me permiten identificarlos y entonces cuando el cliente va a hacer la operación o por ejemplo hará el retiro o quiere solicitar algo, entonces lo que ocurrirá es que saltan más mecanismos de filtro, ¿no? Por ejemplo, puedo pedirles un dato adicional para hacer la transacción o el sistema puede decirme, haz una verificación de repente de la información del cliente, ¿no? Porque eso me permitió clasificarlos. Entonces, el identificar estos patrones podría ser útil para tipificar ese comportamiento, ¿correcto? Un caso más es el de recursos humanos, ¿no? En recursos humanos se dice básicamente que lo que estamos estableciendo es un análisis muy parecido al de los casos anteriores. Se puede utilizar tanto en un proceso de selección como en un proceso de identificación de posibles deserciones. Vamos a ver lo que dice. Dice, la información obtenida puede ayudar a la contratación de personal centrándose en los esfuerzos de sus empleados y los resultados obtenidos por estos. En ese sentido, además, la ayuda ofrecida por las aplicaciones para dirección estratégica de una empresa se traducen en la obtención de ventajas a nivel corporativo, tales como mejorar el margen de beneficios o compartir objetivos, y en la mejora, básicamente, de las decisiones operativas, tales como el desarrollo de planes para la producción, ¿no? Entonces, acá de lo que se trata es de encontrar un perfil especificado para poder establecer qué patrones me pueden ayudar a clasificar mejor a los clientes, básicamente, o también estructurar una mejor forma de detección para poder decir qué cliente, qué posible empleado es más proclive a que, por ejemplo, vaya a salir de un puesto de trabajo luego de un periodo de permanencia muy corto. Podemos también identificar básicamente en función de esto cuáles son los posibles trabajadores que tienen un mejor desempeño en su puesto laboral, ¿no? Quienes se amoldan mejor al clima laboral que existe en una empresa en particular. Y entonces, a partir de esto, lo que puede ocurrir es que yo puedo establecer, a partir del comportamiento histérico de los que desertaron y se fueron luego de pocos meses y aquellos que sí tienen un buen desempeño laboral y se quedan muchos años en la organización, el establecer ciertos criterios adicionales, por ejemplo, en el proceso de selección para que entonces pueda sumar a mis filtros usuales en mi proceso de selección de conocimiento, habilidades técnicas y comportamiento conductual o psicológico, el hecho de identificar qué variables son críticas para que me permitan identificar si es más proclive a caer en un segmento o en el otro, ¿no? Eso me puede llevar entonces a tener un proceso de selección que incorpore ciertos filtros adicionales que me permitan que de repente una persona que normalmente hubiera sido contratada, que es la técnicamente más hábil y más adecuada para el puesto, de repente tenga ciertos parámetros que pueden coincidir con estos filtros de alerta y entonces decido no contratarlos y contratar a otra persona, porque sé que esta persona, al tener coincidencia de estos filtros críticos, podría finalmente ser una persona de que yo invierta tiempo en el proceso de selección, esté meses en el proceso de selección, y cuando finalmente sea seleccionado, de repente luego de 2 o 3 meses se me vaya del puesto de trabajo. Entonces fue un tiempo invertido y una curva de aprendizaje que no llegó a un punto adecuado,
y que hubiera sido mejor contratar al siguiente en la línea del proceso de selección, y esto lo puede asegurar el incorporar estos filtros adicionales, ¿no? Y llegamos al siguiente ejemplo, que es el tema del comportamiento en Internet, ¿no? Dice, también es un área en boga el del análisis del comportamiento de los visitantes, sobre todo cuando son clientes potenciales en una página de Internet, o la utilización de la información obtenida por medios más o menos legítimos sobre ellos para ofrecerles propaganda adaptada específicamente a su perfil, o para, una vez que adquieren un determinado producto, saber inmediatamente qué otro ofrecerle teniendo en cuenta la información histórica disponible acerca de los clientes que han comprado el primero, ¿no? Hoy en día, las compañías que generalmente tienen redes sociales y buscadores en Internet, la mayoría pertenecen a una sola empresa o están integradas, o existe un comportamiento de también venta de información, lo que permite que, y ustedes deben haberlo notado, ¿no? Alguna vez quizás hayan hecho alguna búsqueda en Google de un tema en particular, un producto, de repente un lugar al cual querían viajar, alguna prenda de ropa que quisieran comprar, y entonces, ¿qué comienza a ocurrir? Luego de haber hecho esa búsqueda, en diferente nivel de magnitud, comienzan a aparecer indicadores, básicamente, o publicidades insertadas en sus redes sociales, ¿no? Buscaron, no sé, hoy día se me ocurre buscar Cancún en Google y me va a comenzar a llegar el spam al correo definitivamente alguna oferta sobre Cancún de algún paquete de viaje. O voy a estar bajando en Instagram y voy a ver que de repente, pum, aparece un slide de publicidad, ¿no? O de repente, básicamente estoy haciendo alguna búsqueda en otra red social y de repente llega el banner de la publicidad en ese momento. Entonces, esto obedece a que todo está conectado. Entonces, la información que se genera o se registra en el buscador luego es obtenida por otras fuentes. Se aplican técnicas de minería de información y minería de datos para identificar quiénes son los que buscaron tales temas. Entonces, comienzo a dirigir ciertas franjas publicitarias, estrategias publicitarias a ese conjunto de personas. Y obviamente, como sé que lo han buscado, es porque en teoría potencialmente podrían estar interesados y entonces de repente puedo incrementar el nivel de ventas con respecto a productos o servicios en específico, ¿no? Y también está integrado en las propias redes sociales, ¿no? Incluso algunos lo toman como incluso teoría conspiratoria, pero si ustedes hacen el ejercicio de repente, ni siquiera, pues en algún caso es razonable que ustedes lo digiten en una red social, en una conversación, y de repente también podría aparecer en un buscador, ¿no? Porque, por ejemplo, todo lo que está en WhatsApp también lo tienen integrado de repente en algunos buscadores o en algunas redes sociales, ¿no? Pero muchas veces, cuando ustedes autorizan, por ejemplo, la instalación de alguna red social, que requiera, por ejemplo, intercambio de fotos, de mensajes o de videos. Por ejemplo, el WhatsApp les pide a ustedes autorizar también el uso de micrófono o de cámara, ¿no? Creo que más que todo de micrófono. Entonces, pueden hacer, si quieren, la prueba o el experimento. Podrían ustedes, cuando están con el WhatsApp abierto, quizás en ninguna computación en particular, solamente el WhatsApp abierto en la pantalla, hablar sobre algunas palabras clave en particular y van a ver que en un espacio de 24, 48 horas comienzan a ver también ese tipo de publicidad en los buscadores o incluso en redes sociales. ¿Por qué? Porque están capturando continuamente información, en algunos casos cada vez que la aplicación se abre, porque puede llevarlos básicamente a derivar también en potenciales adquisiciones de productos o de servicios, ¿no? Entonces, si quieren hagan el experimento, vean que en 24, 48 horas va a comenzar a ocurrir, porque es propio de la integración básicamente de toda la información que se está generando, que no solamente captura información textual en red social, en buscador, sino que también a veces captura información de audio, en algunos casos para tipificar posibles oportunidades de estrategias comerciales. Finalmente, como último punto de este tema de introductorio, lo que vamos a ver son las posibles herramientas de software que ustedes podrían utilizar. Aquí hay una lista de las más comunes, ¿ya? Esta lista que está presentada acá es una lista que integra tanto software comercial como software libre, ¿ya? Algunas están orientadas a minería de datos cuantitativa o analítica de negocios cuantitativa, y otras están especializadas en lo que es el manejo de data no estructurada web, e incluso algunas son herramientas de minería textual. Es una mezcla de todo, ¿correcto? Las que quizás puedan reconocer más frecuentemente son las de software comercial estadístico, ¿no? Por ejemplo, el SPSS está mencionado en esta lista. Ahora, con respecto al SPSS, lo que se coloca ahí en la lista es un complemento que tiene el SPSS, que es adicional obviamente a su licencia
comercial, que es un complemento que se llama el Clementine. El Clementine es un módulo especializado solamente en minería de datos para SPSS. El SPSS puede manejar algunas herramientas de minería de datos, como por ejemplo el clustering, los modelos de regresión, pero hay otras que no puede manejar. Entonces el Clementine complementa las funciones de minería de datos para el SPSS, que es un ejemplo de software comercial, ¿no? El SAS es un software estadístico que está integrado a la construcción o extracción de tablas de repositorios de información. A diferencia de un software estadístico que se maneja con, de repente, una cuadrícula de celdas con registro de información, el SAS se maneja haciendo queries. Tienen que hacer un query para construir una tabla y luego sobre la tabla aplican un procedimiento estadístico. Entonces maneja obviamente muchas sentencias de SQL, ¿no? En el caso del SAS, podrían manejar la gran mayoría de aplicaciones de minería de datos, pero tiene un módulo que simplifica esas funciones, que se llama el módulo de Enterprise Miner, ¿no? Que hace que las funciones específicamente de minería de datos sean más amigables para el usuario y que incluso en muchas instancias puedan relacionarse con la selección de los queries que hacen. Otro ejemplo también muy común es el Statistica, que es otro paquete comercial estadístico, que tiene también su módulo específico para minería de datos que se llama el Data Miner, ¿no? El resto, los superiores, son principalmente para orientación hacia data de búsqueda de Internet, como el Dynamic Data Web, el KIXEN, el KNAI y el Orange, que son principalmente herramientas para generación de aplicaciones de data no estructurada. Y el Weka, que también es para búsqueda web, aunque sobre todo de cadenas textuales, y el RapidMiner, que es una herramienta libre también de aplicaciones básicas de minería de datos, ¿no? Como que más o menos por la altura de centro tienen ustedes al R, que es el que vamos a usar, que se diferencia de la gran mayoría porque es software libre, no requiere un complemento específico porque en verdad ustedes instalan los paquetes que necesitan. Y la ventaja al ser software libre es que lo pueden utilizar en casa o en la empresa. Simplemente teniendo permiso administrador lo pueden instalar, o solicitando a la ley de sistemas permiso administrador se puede instalar, porque no requiere el pago de una licencia como sí lo requiere un software comercial, ¿no? Y dado que es un software libre, tiene actualizaciones más frecuentes, es soportado por una comunidad académica de usuarios, donde los principales investigadores que están en universidades o institutos tecnológicos o científicos a lo largo del planeta son los que manejan los repositorios y desarrollan los paquetes, lo cual hace que tenga paquetes muy, muy específicos que nunca va a tener el SPSS, que nunca va a tener el SAS, porque son confecciones más generales, ¿no? El SPSS, el SAS no son soluciones a la medida en términos de aplicación analítica de negocios, sino que son herramientas genéricas. El R, si ustedes utilizan un paquete específico, se puede convertir en una solución a medida. O sea, pueden utilizar el R como un paquete solamente para conducir, por ejemplo, modelos para predicción de línea de crédito. Pueden tener un paquete de R que solamente sirve, por ejemplo, para establecer de repente métodos de muestreo para control de calidad. Pueden utilizar algún paquete de R que solamente se utilice, por ejemplo, para estimar la esperanza de vida útil de un producto, ¿no? De un tipo de producto. Entonces, hay cosas muy específicas construidas y esa es su ventaja fundamental. La desventaja está en que, obviamente, a diferencia de un software comercial que se preocupa mucho por ser global, en el sentido de ser amigable al usuario, al R no le preocupa para nada ser amigable al usuario, porque en verdad lo que le preocupa es tener construcciones específicas. Entonces, para manejar el R, no van a tener ustedes una interfase gráfica amigable para hacer clics y encontrar procedimientos, sino que es prácticamente una codificación dura, similar, por ejemplo, a la de MATLAB, para poder operar. Entonces, cuando ustedes quieren hacer procedimientos específicos, tienen que conocer las sentencias de código, y por eso es que cuando nosotros veamos las aplicaciones a partir de la clase 2 en adelante, vamos a ver que tenemos que conocer el código y el código va a estar en una publicación que vamos a manejar. Eso es todo con respecto a la parte teórica. Solamente quiero hacer un pequeño preámbulo introductorio al R, para el cual voy a tocar dos aspectos muy puntuales, ¿ya? El primero es el tema de dónde consigo al R, ¿no? Porque necesitan ustedes al R para poder básicamente desarrollar las aplicaciones. Entonces, para llegar a la página del R, eso es tan sencillo como colocar R program en Google. Entonces, si ustedes van a Google, coloquen R program o R espacio program, y lo primero que debería
salirles no en la sección de advertisement, sino en la primera búsqueda que retorne, que es esta de acá abajo, deben encontrar la página web del R, ¿no? Que dice www.r-project.org. Esta es la página web, ¿correcto? Entonces, para encontrarla, solamente rprogram en Google y el primer enlace fuera del advertisement es el enlace de la página web del R. Si ustedes ingresan a este enlace, van a ver que esta es la página web del R, ¿correcto? Entonces es una página que en verdad se ve muy sencillita y muy simplona, pero en verdad tiene todos los recursos necesarios para manejarlo. Y nuevamente, no se preocupa mucho en ser vistosa ni tener mucho diseño, porque en verdad no le preocupa ser usuario amigable. Lo que le preocupa es tener los recursos, y que sea lo más simple posible en codificación, para que no sea una web pesada de albergar, sino que sea flexible y fácil de usar. Por eso es que tiene este diseño. ¿Qué nos interesa? En verdad, solamente dos partes de esta página. Lo primero es cómo llegar al instalador, que lo vamos a necesitar para poder, obviamente, instalar el programa y que ustedes lo tengan instalado para la sesión de la clase del día miércoles, ¿no? Entonces, van a ir aquí en la parte lateral, en la sección que dice descarga o download, a estas 4 letritas que están con un link encima, que dice CRAN. CRAN, denle clic a CRAN. CRAN es una abreviatura, ¿no? La abreviatura está aquí. ¿Qué cosa es el CRAN? Es el Comprehensive R Archive Network. Es decir, es básicamente la red de archivos completa del R, o sea, el repositorio madre, donde están todos los posibles repositorios clonados de donde ustedes pueden descargar el programa. El CRAN tiene diferentes espejos de descarga. Al decir espejo, esto supone de que en cualquiera de estas ubicaciones ustedes van a encontrar exactamente lo mismo. Entonces, como yo les mencioné, el R está albergado básicamente en una comunidad académica. Van a notar ustedes que los repositorios o los espejos de descarga del R están en diferentes países a lo largo del globo y están básicamente contemplados en una estructuración que alberga a veces en un país más de un repositorio porque está alojado en diferentes institutos tecnológicos o ubicaciones, ¿correcto? Entonces, lo que vamos a ver acá básicamente es la información con respecto a dónde poder descargarlo. La respuesta es de cualquiera de ellos, ¿no? Ahora, lo que comúnmente va a ocurrir es que si el repositorio está ubicado en un país geográficamente más próximo o una zona que tenga una buena conexión general a Internet, la descarga va a ser un poco más rápida, porque los factores de descarga son su propia conexión a Internet y la del repositorio. Entonces, cuando bajen archivos, yo recomendaría que tomen algún repositorio próximo, ¿no? O generalmente yo descargo de Estados Unidos, que tiene varios repositorios, ¿correcto? O descargo básicamente de, por ejemplo, Estados Unidos o Brasil o Argentina. Chile tiene un solo repositorio, pero también es rápido. Hasta Ecuador tiene repositorio. Creo que en Latinoamérica los únicos que no tenemos repositorios somos Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Los demás países, creo que hasta Colombia, no, Colombia tampoco, no tienen repositorios. O sea, Argentina, Chile, Brasil, Ecuador tienen repositorios en Latinoamérica, ¿no? En Centroamérica está México, que también tiene un repositorio, varios repositorios, y Estados Unidos tiene un montón, ¿no? Entonces pueden entrar a cualquiera, entren al que sea, no importa a cuál entren. Y una vez que entran a alguno, ya encuentran ustedes en esta sección de Download and Install diferentes enlaces para poder hacer básicamente la descarga del programa, ¿no? Pues acá básicamente lo que ven ustedes son los enlaces para poder descargar el instalador diferenciado por sistema operativo. Aquí está la descarga de R para Linux, la descarga de R para Mac o la descarga de R para Windows. Ubican el que corresponde a su sistema operativo, le dan clic y esto los lleva a una página aún más sencilla donde están los diferentes archivos para descargar.
si es la primera vez que ustedes van a descargar, el enlace al cual deberían dar clic es el que está resaltado acá al centro, ¿no? Que dice instalar R por primera vez. Cuando ustedes ingresan al instalar R por primera vez, a lo que refiere básicamente es a el instalador básico del R, ¿no? El instalador básico del R es este de acá que se llama RBase. El RBase instala el R en su versión más reciente y básica, y esto involucra básicamente un conjunto de paquetes que son de uso común. No va a instalar todos los paquetes que existan, solamente va a instalar básicamente los paquetes más básicos posible, ¿correcto? Entonces, aquí la idea es descargar por primera vez esto, y luego de tener esto instalado, podemos abrir el programa, y esto nos llevará más adelante a poder, sobre el RBase, poder instalar básicamente diferentes paquetes más específicos, ¿no? Entonces, esto es con respecto a la instalación, que es el primer punto que quería mencionar en esta página web. Entonces, todos tienen que seguir básicamente esta ruta, y esto de acá hace referencia a saber de que en este caso esto es lo que tenemos que seguir para tenerlo instalado, ¿no? Más allá de esto, lo único que requieren es un permiso administrador, y el R lo van a poder instalar sin problemas. No es un programa difícil de instalar en ese sentido. El instalador corre, termina y se acabó. No va a pedirles descargas adicionales hasta que ustedes quieran instalar más paquetes, ¿correcto? ¿Qué cosa es lo otro? Lo otro es la documentación que tenemos que tener en cuenta para trabajar con el R. Se habían mencionado básicamente otros posibles documentos, aparte del documento base que yo les mencioné. Estos otros posibles documentos se entienden como los manuales, básicamente, que podrían ustedes revisar si quieren profundizar un poco más sobre el programa en sí, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes podrían buscar los manuales que están en la bibliografía y los podrían ubicar en esta misma web. O sea, esta web no solamente tiene el instalador del programa, sino que además de eso tiene una serie de manuales que pueden ser muy útiles, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es entrar a la sección que dice documentaciones, ¿correcto? Y vamos a ir a la parte que dice manuales, ¿no? Documentaciones y manuales, ¿correcto? Entonces, si entramos a manuales, vamos a ver que nos lleva a una página web donde podemos encontrar básicamente un montón de publicaciones de R que están en diferente nivel, ¿no? Desde publicaciones sencillas o completas, que hace referencia a establecer de que podemos referir que los dos primeros, sobre todo en este de acá, tienen ustedes lo básico necesario para comenzar a utilizar el programa, ¿no? El resto de manuales de acá son para otras cosas, para importar y exportar datos, para desarrollar instalación y administración del programa en servidores, para escribir paquetes, la base de definición del lenguaje del R y otros temas que son más complejos. Lo básico es esto, ¿no? Una introducción a R. Ahora, podríamos pensar de que esto es un poco limitado si de repente nuestro inglés no es tan bueno, pero tenemos aquí abajo un enlace que dice Contributed Documentation, ¿no? Que es una sección extendida de documentación. Si entramos a este enlace de acá abajo, vamos a ver que nos lleva incluso a más manuales, ¿no? Igual los primeros que encontramos están en inglés, ¿correcto? Vemos acá que hay cerca de 14 manuales adicionales en inglés, ¿correcto? Y en estos 14 manuales adicionales en inglés podemos complementar desde cosas básicas, alternativas, hasta usos un poco más específicos de R en diferentes sectores. Entonces pueden ser considerados como información que puede ser útil también de forma complementaria a los primeros. Pero seguimos con el tema de que a veces el inglés de repente no puede ser el fuerte de lo que necesitamos consultar y queremos consultarlo en otro idioma. Entonces, si bajamos, vamos a encontrar la sección de documentos que no están en inglés. Y acá están ordenados por idiomas.
Si ustedes bajan un poco más, van a encontrar casi por el final la sección de español. Y en español tienen ustedes alrededor de cerca de 10 textos, muchos de los cuales son traducciones de los documentos que están en la parte superior, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tienen, si ustedes quieren comenzar a trabajar con el R, estos dos primeros textos, que son los más básicos, que son R para principiantes, que es una especie de R for Dummies, y el otro es básicamente una introducción a R, que es la traducción del manual que está en la parte superior, que era el primero que vimos. Rosa Poma, ¿te escucho? Sí, una consulta, profesor. Mencionó que cuando era Windows daba clic y luego solo daba clic nuevamente a la opción de instalar. Sí. Pero en el caso de Mac, cuando doy clic ahí, luego no me sale la opción de instalar, me sale como que solo hay versiones antiguas. Tendríamos que ver a detalle más el instalador para Mac, porque lo he trabajado en la versión anterior del curso que fue hace 6 meses y por lo menos el enlace funcionaba. Quizás pueda derivarte a que de repente no están trabajando con una versión comparable a la última versión del R, pero igual al menos debería permitirte ejecutar el instalador. Si no pudieras instalarlo con el instalador, ya mándame un correo para tratar de ver el caso de forma específica. Porque no. Porque justo no sale todo, ni siquiera sale el instalador. Ahora vamos a ver. Regresemos al Serran. Cualquier repositorio. Por Mac. Ah, ya, ok. No sale un enlace que dice seleccione este, ¿cierto? El que deberías descargar es el equivalente al RBase. En este caso, el latest release debería ser este de aquí. Ah, ya, ok. Sí, ese es el equivalente. Ajá, porque está ordenado de otra forma, ya te entendí. Ajá. Listo. Gracias. Tengo otra consulta que dice, consulta, estoy ejecutando el programa, desea utilizar las opciones de configuración. Todo por default es sí para la instalación, por si acaso. Ya, entonces estábamos aquí en esta sección que es la parte de documentación de R en español. Entonces, si ustedes revisan su sílabo, una introducción para R y R para principiantes están aquí en versión PDF y digital. También está una introducción al uso de R y R Commander que también está colocado en el sílabo del curso, ¿correcto? Y estos tres son los que configuran la bibliografía complementaria a la que vamos a usar. Entonces, con esto podrían tener básicamente lo que requieren manejar. Profesor, ¿el idioma a utilizar en el programa influye en los códigos a colocar? No, no influye. Todos los códigos están diseñados en inglés. Ahora, había un texto más, ¿cierto? Que íbamos a utilizar. Entonces, ya pueden cerrar la ventana del R, ¿correcto? Voy a mostrarles el otro enlace. En el sílabo del curso se hablaba de otro texto, que es el último texto que está en el sílabo, ¿correcto? Entonces, el otro es este de acá. Si ustedes googlean R espacio data espacio mining, R data mining, vamos a ir a una página web nuevamente, quitando la sección de anuncios. El primer enlace que les debería salir es www.rdatamining.com, que hace referencia básicamente a lo que es esta web, ¿ya? Esta web de acá, de www.rdatamining.com, es la web que permite establecer una revisión de mucha documentación específica en el manejo de R, pero no general, sino que orientada hacia lo que es el detalle de aplicaciones de minería de datos, ¿no? Entonces, si entramos aquí en rdatamining.com, esta página web tiene un montón de recursos que se involucran con el manejo de aplicaciones de minería de datos o analítica de negocios con R, que tienen ejemplos detallados por tipo de aplicación, incluso tienen bases de datos que podrían tomar como referencias, ¿no? En particular, de todos los recursos que están aquí, van a seleccionar el que dice R and Data Mining Example and Case Studies, que es en la misma página principal el segundo bullet. Ingresan aquí y esto les va a llevar a un texto web que está colgado aquí. Si
ustedes revisan, esto se llama R and Data Mining Example and Case Studies, que es el texto de Zhao Yan Chang. Este texto es el texto que está en el puesto número 4 de su lista de documentos. Es un documento digital, ¿correcto? Lo pueden accesar en esta versión web o también tienen acá el enlace para hacer la descarga, ¿correcto? En el enlace para hacer la descarga van a ver que pueden descargar el documento en PDF y este texto tiene qué paquete descargar, el código que vamos a utilizar, construido sobre la base de un ejemplo para cada uno de los temas que vamos a ver e incluso para otros más. Por ejemplo, para la clase siguiente vamos a trabajar con parte del capítulo 3, que es exploración y visualización de datos. Para la clase número 4 vamos a trabajar con lo que es árboles de decisión, que está en el capítulo 4. Para la clase número 4 vamos a trabajar con clustering, que está en el capítulo número 6. Y para la clase número 5 vamos a trabajar con reglas de asociación, que está en el capítulo número 9. Obviamente, como ese es un texto de minería de datos, tiene algunas otras herramientas que no vamos a ver. Por ejemplo, está la regresión que ya conocen, pero hay otras técnicas más, ¿no? Por ejemplo, hay aplicaciones de data mining relacionadas con series de tiempo. Está todo lo que es minería textual, text mining, ¿correcto? Y otras más. Pero lo que configura esto es un espacio de manejo de las técnicas que se consideran básicamente como básicas para el manejo de las aplicaciones de data mining con R, ¿no? Entonces les menciono esta web y les muestro el ejemplo de este texto porque ese es el texto base que vamos a tomar para las aplicaciones que vamos a desarrollar básicamente en las siguientes clases, ¿no? De la sesión 2, 3, 4 y 5 en adelante. Entonces esos son nuestros principales referentes para poder trabajar. Cuando ustedes tengan el R instalado, básicamente simplemente en la siguiente sesión ya vamos a comenzar a trabajar con el programa. Entonces, si alguno ya lo termina de instalar y lo quiere ir probando, lo que esperaría encontrar cuando lo abra, y a lo que me refería con que el programa no es muy amigable, es que al abrirlo, la interfase es esta, ¿correcto? Es tal cual la ven acá, no es que falte nada, así es el R. Es un programa que basa su ejecución desde la inserción de comandos en una ventana de consola y que requeriría de la inserción de un conjunto sucesivo, básicamente de comandos para hacer procedimientos. Entonces todo se debe introducir como código, ¿correcto? Lo que nosotros vamos a manejar es un manejo del programa desde un script. El script es como un TXT de borrador. Entonces cuando nosotros apliquemos el R a partir de la próxima clase, lo que vamos a hacer es ir a archivo y nuevo script para generar este script de datos donde podamos hacer varias líneas de sentencia, ¿correcto? Y luego seleccionar cuáles mandamos a la consola para correr. De esta forma es más manejable el poder copiar los textos que están en este documento de Zhao Yan Chang, que tiene los códigos que deben correr para cada uno de los paquetes y poder ejecutarlos ordenadamente en la consola. Entonces, todo aquello que sea resultado de un procedimiento numérico también va a ser mostrado en la misma consola. Lo único que se va a adicionar a esta estructura es, como ventana emergente, cuando hagan algún gráfico, otra sección más que se llama el R-Graphics para poder utilizarlo, ¿no? Eso es solamente una previsualización general del espacio, del ambiente del programa. En la siguiente sesión, cuando veamos la parte práctica, vamos a aprender cómo instalar paquetes, ¿correcto? Es bastante fácil, ¿ya? Está la opción que dice paquetes y aquí está el botón para instalar, pero tiene ciertas particularidades que vamos a discutir la siguiente clase cuando ya veamos el ejemplo de cómo instalar los paquetes que vamos a necesitar de forma específica para este tema, ¿no? Y entonces ahí les voy a mostrar cómo instalar un paquete, cómo se conecta al repositorio, que son los mismos repositorios que ya han visto, cómo se descarga la instalación para que vean cómo va bajando la instalación. Y eso es lo que vamos a hacer al inicio de la siguiente sesión, porque el R tiene un montón de paquetes, ¿ya? Solamente les voy a enseñar los paquetes, no tienen que hacer el procedimiento porque esto recién lo van a andar instalado a la siguiente clase. Cuando ustedes seleccionen un repositorio, les va a salir una lista, que es la misma lista de países. Cuando seleccionen alguno, luego de algunos segundos, les va a salir una lista completa con todos los paquetes disponibles para instalar. Vean, estos son todos los paquetes que existen del R. Esto no quiere decir que van a necesitar todos estos, sino que en verdad los que vamos a utilizar van a ser algunos en específico. Entonces, el texto de Zhao Yan Chang nos va a dar la referencia de cuáles son los paquetes que vamos a utilizar y el código que necesitamos en cada uno de ellos. Algunos paquetes son muy ligeros, muy pequeños para descargar,
2, 3, 4 megas, algunos incluso tamaño de KBs, pero hay paquetes que requieren instalar cantidades grandes de información, a veces 200, 300, 400 megas incluso. Entonces hay paquetes que pueden tardar un poco más y paquetes que pueden ser un poco más rápidos para descargar. Por eso es que la siguiente clase, donde vamos a empezar a utilizar algunos, vamos a instalarlo desde el inicio para dar el espacio para que, en el caso de que ustedes tengan alguna conexión que sea un poco lenta, el espacio de la primera parte teórica de la clase sea suficiente para poder trabajar esto. ¿Correcto? Todavía no vamos a incidir más en el R porque nos toca verlo todavía a detalle como aplicación todavía a partir de la sesión número 2, pero quería mostrarles un poco el espacio, el ambiente de trabajo para que vean de que esto no es como un programa común de estadística que tiene opciones y es para dar clic, sino que en verdad está orientado un poco más a manejo de código, así que va a ser importante comenzar a revisar el código específico que necesitamos para hacer cada una de las aplicaciones, ¿no? En respuesta a las preguntas que han ido colocando en el chat mientras hacía esta explicación en orden hacia arriba, algunos pueden ya haber utilizado el programa antes y lo pueden usar. En esta versión, que es la RBase, o la versión de nube, que es el RStudio, es lo mismo, no hay ningún problema. Si utilizan ya el RStudio, lo pueden utilizar similarmente, no va a haber mucha diferencia, es lo mismo, ¿correcto? En la instalación general, ahorita no estoy familiarizado con todas las opciones específicas de configuración, pero normalmente si ustedes siguen la instalación por default y la primera opción que sale marcada por default en cada procedimiento, deberían conseguir la instalación. Si siguiendo esta recomendación tienen algún problema, envíenme un correo. Les dejo mi correo para poder atender sus consultas de tal manera que puedo atenderlos si lo tienen instalado todos para la clase del día miércoles, ¿no? Mi correo lo estoy colocando en el chat de Zoom, es ecarvajal@pucp.pe, ¿correcto? Entonces, cualquier duda o consulta sobre la instalación, dentro de alguna complicación que puedan tener, me escriben al correo y trataré de responderles a la brevedad para que puedan hacer el proceso de instalación con miras a la clase del día miércoles, que es cuando ya comenzamos a trabajar efectivamente con el programa. Todavía no nos corresponde hacerlo. Profe, ya lo instalé, pero no me sale en el escritorio ni en la búsqueda de inicio cómo abro el programa. Si lo has instalado, deberías reconocerlo en el buscador, básicamente con R, ¿no? Si digitas simplemente en el buscador la letra R, en la lista de programas debería salir. Si no sales, porque hubo un problema con la instalación. Solamente digitando R en el buscador de la barra principal de Windows, debería salir en la sección de programas R. Ahora, cuando le instalen, pueden ser que le salgan dos versiones, ¿no? Algunos van a ver que le sale una versión que se llama RX6432 y también le sale otro que se llama RI386. Pueden trabajar con cualquiera de las dos, ¿no? Son versiones análogas para poder trabajar. Cualquiera de las dos abre la misma pantalla del instalador. No hay ninguna diferencia en ese sentido. ¿Tienen alguna duda o consulta más? ¿Todo claro? Sí, te escucho. Sí, profesor, para resumir, lo que tenemos que leer de todas maneras para la siguiente sesión, para ya poder estar más al día con el tema del programa R, o sea, obviamente instalado, pero lectura serían las introductorias que nos comentó al principio, eran 2 en español, ¿esas 2? Esas lecturas son, si ustedes quieren, digamos que profundizar un poco más o entender un poco más sobre el programa, pero no tienen necesariamente que leerlas para el miércoles, no, son complementarias. De acuerdo, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda o consulta más? Listo. Entonces, siendo la primera sesión, vamos a quedarnos hasta ahí. Nos vemos de nuevo el día miércoles a las 7 y deberían tener el programa instalado. Les repito, si tienen algún problema con el instalador, me escriben a mi correo. Les he dejado el correo en el chat de Zoom.